La casita azul, de Sandra Comino. Novela. Ilustraciones de Mónica Weiss. Editorial Comunicarte. 20 escalones. Alrededor de la radio. Sábado por la noche. Todo el pueblo se preparaba para escuchar el cuento de la radio. Llevaba esa costumbre algunos años. Al principio provocaba extrañeza. Luego la gente se acostumbró. La voz era siempre la misma y el tema de los relatos también. Todos, absolutamente todos, se reunían alrededor de la radio y en la calle sucedía lo mismo, y a la misma hora. El alumbrado de la esquina era tenue. Una persona llegaba con un pañuelo en la cabeza atado debajo del mentón y un sobretodo largo. Esa persona abría la puerta, se metía en una pequeña habitación, la cerraba y sin sacarse el pañuelo ni el sobretodo, de inmediato dejaba escapar su voz que entraba en todos los hogares. Leyenda 1. Hace muchos años, más de los que tiene el pueblo, en una gran zona desierta donde la noche prometía ser limpia y despejada y el pasto dormía quieto sin una gota de viento, un ejército de hombres arrasaba con un grupo de aborígenes. La primavera refrescaba el aire por las noches como si fuera otoño. La gran milla seducía al rocío hasta la mañana y cuando el sol llegaba, lo bebía entero. Aileen vivía feliz en su toldería. Sus padres no podían sentirse como ella porque soñaban con una vida al aire libre sin huincas, cerca que los persiguieran, y deseaban una tranquilidad que temían no conseguir. No podían permanecer mucho tiempo en un mismo lugar, porque los blancos los corrían. Aloe, el padre de Aileen, y Alma, su madre, proyectaron en su niña todos sus sueños. Esperaban que un aborigen de la misma aldea, cuando llegara la hora, la buscara para formar una familia. Esperaban además una buena dote que Aileen, como prometida, valía. La joven, por su parte, no deseaba ninguna dote ni casarse, y soñaba tan solo con vivir libremente, pero a todas las muchachitas como ella les enseñaban a aceptar su destino sin protestar. Una sola vez una nativa había sido raptada por un blanco y nunca más la vieron. Ella no quería pertenecer a un hombre, deseaba ser como las liebres, las palomas, y de algo estaba segura: escaparía al fin del mundo cuando le cantara al oído un enamorado, ya que esa era la manera que tenían los hombres de su aldea para declarar su amor. Una noche de luna llena, en el medio de la toldería, unos huincas, armados hasta los dientes, quemaron chozas, raptaron a mujeres y mataron a los que se les cruzaron en el camino. Aloe y su familia y otros pocos salieron despavoridos, rumbo a otros lugares desconocidos. Eso era ser aborigen en las tierras usurpadas por blanco. Aileen, junto a su papá y su mamá, escaparon en busca de un lugar donde se sintieran dueños del suelo, del aire y de su choza, aunque ese lugar no existía. Y caminaron hasta que creyeron encontrarlo. Un domingo de invierno. Eran las 9 de la mañana del domingo. El invierno ingresaba a un pueblo casi olvidado, como todos los 21 de junio, sin demora ni titubeos. El pueblo llamado Azul recibía gustoso el frío sin oponerse a las reglas de la naturaleza. Al mismo tiempo que el viento abrazaba las calles brutalmente, salía por el acceso principal un colectivo naranja conducido por una mujer. A esa misma hora, Cynthia salió para hacer su habitual y efímera salida. Bicicleta, gorro y mochila en mano, dio una vueltita por la calle de tierra, tuvo cuidado de que nadie la viera, cosa difícil en una comunidad chica, y tomó el camino paralelo a las vías, rumbo a la laguna que bordeaba la casa abandonada. Este era su paseo más secreto y más esperado: ir a la casa abandonada, que como todas las casas abandonadas del mundo tenía una larga historia.
Cynthia realizaba escapadas fugaces a ese sitio muy a menudo para explorarlo y porque se sentía bien visitándolo. Desde muy chica había escuchado la historia de las personas que habían vivido allí y como Cynthia era curiosa, sentía una atracción especial por aquel lugar. Ella paseaba por el monte, cortaba ramitas, espiaba por las ventanas, pero nunca había conseguido entrar en la casa. Cynthia llegó en bicicleta a la zona prohibida, cruzó el patio, dejó la bici detrás de la bomba que solo sacaba agua si se bombeaba más de 20 minutos y observó todos los puntos cardinales. Luego convidó con miguitas de pan a las palomas que se acercaron a recibirla. Corrió a los perros que se fueron a la laguna asustando a los flamencos y espantó a los teros que venían a gritarle al oído. Se acercó a la laguna, caminó primero por la orilla donde estaban los sauces llorones y luego por la ribera hasta que decidió avanzar. El agua le llegaba a los tobillos y la sintió helada a pesar de sus botas rojas. La laguna era bastante playa, hasta la piedra grande que parecía una islita en la laguna. Caminó hacia ella, no muy lejos de la orilla. Cynthia subió a la piedra, se estiró bien, apoyó los codos y giró su vista hacia el lado del pueblo y sus montes. El de su casa tenía palos borrachos y en marzo se ponía rosa. El de la casa de su mejor amigo estaba cercado por aromos y en agosto se teñía de amarillo. El de la casa abandonada tenía jacarandáes y en noviembre se teñía de celeste. Los montes todavía estaban sin florecer. Cynthia se acostó sobre la piedra y sintió como la brisa arrastraba el silencio, un silencio que solo rompían los teros, las ranas y algunos grillos perdidos. De golpe se sobresaltó. Una bandada de pájaros salió del palomar hacia el cielo y tembló la tierra. Se sentó, miró hacia todos lados, no vio a nadie. No quedó muy tranquila porque ella sabía que cuando los pájaros salían volando en conjuntos y asustados era porque percibían la presencia de alguien. No tenía miedo, pero si el intendente la encontraba con él en esas tierras heredadas, no iba a ser fácil justificar el motivo de su visita. Volvió a observar a su alrededor para asegurarse de que estaba sola. Se sacó las botas, escurrió el agua y las dejó sobre las piedras para que se secaran al sol. Del palomar salían más y más palomas. Miró la casa, la bomba, la mecedora, los portillos y nada. Se acostó y cerró los ojos. Luego pensó, tanto tiempo visitando este sitio, ya es hora de ignorar ruidos imaginarios. Se quedó quieta, así de nuevo el silencio se le hacía más suyo. Desde allí veía el cielo imponente. Las nubes pasaban, daban vueltas y seguían hacia otros pueblos. Pasaron unos minutos, tal vez varios minutos. Cerró los ojos, se quedó dormida. Siempre se adormecía en la piedra porque dormía poco por las noches debido a su apuro por terminar las novelas que le prestaba don Simón. Sintió que algo le hacía cosquillas en la nariz. En un segundo estuvo sentada. «¡Un bicho!», gritó. Pero no era un bicho, alguien estaba haciendo cosquillas con una ramita de jacarandá. «Sabía que estabas acá. ¿Te asusté?» «Para nada», dijo Cynthia. Pero bajó de la piedra y caminó apurada, mojándose los pantalones por la búsqueda de sus pasos. Era Bruno, que inmediatamente supo que ella se había asustado, aunque jamás lo admitiera. Bruno tenía una honda y venía al palomar a cazar pajaritos. Los dos estaban en 7º grado y eran amigos desde el jardín de infantes. Ambos compartían el gusto por aquella casa abandonada de las afueras del pueblo. Conocían la leyenda porque era muy contada en la zona y también sabían del miedo porque todos le tenían a esas tierras prohibidas. ¿Pero a quién no le gusta averiguar cosas de aquello que es clandestino? Para ellos el encanto sería ver la casa por dentro, y eso no le había ocurrido a nadie en el pueblo, al menos que ellos supieran. Llegaron a la orilla. La casa abandonada conservaba en su interior un gran secreto, eso era obvio, pero además le ocurría algo maravilloso.
algo que nadie en el pueblo conseguía explicar, pero que todos esperaban. Ese acontecimiento tan esperado ocurría todos los 28 de noviembre, cuando todos despertaban e iban a comprobarlo, sin desayunar, a ese lugar. El gran misterio fue creciendo con los años. Bruno y Cynthia estaban escurriéndose las medias cuando el ruido de los pájaros y los perros les delató que un auto entraba por el camino de los jacarandáes. Cada uno agarró las botas que se había sacado para volcar el agua y volvieron al lago descalzos. Se quedaron atrás de la piedra, agachados, con medio cuerpo bajo el agua helada. Cynthia temblaba de frío. Bruno le pasó un brazo sobre los hombros. Ella tembló más. Le encantaba que la abrazara y le pareció que algo le recorría el estómago. Bruno respiraba muy cerquita de ella. Cynthia tenía miedo de que se le escucharan los latidos del corazón. «¡Quieta!», dijo él. Todo sucedía como en las novelas de amor que leía Cynthia cuando se las prestaba a don Simón. De pronto él la soltó, un segundo nada más, porque con sus manos apoyó la honda en el hombro y acomodó las botas que sostenía. Luego volvió a abrazarla. A ella le seguía cabalgando el corazón. El auto negro avanzó por el camino. Los forasteros descendieron vestidos de negros también. Se acercaron a la casa, pero no entraron. Tampoco abrieron sus puertas. Solo conversaron y espiaron hacia adentro por la rendija de la cerradura. 10 minutos más tarde colgaron un cartel de chapa en el portillo con una frase que ni Bruno ni Cynthia pudieron descifrar. Finalmente subieron al auto y salieron. En la tranquera del camino colocaron otro cartel. Luego desaparecieron. Bruno y Cynthia se pararon para salir de la laguna. Él llevaba la honda al hombro, sosteniéndola con una mano. En la otra mano, los 2 pares de botas. La honda era, según Cynthia, el único defecto que tenía su amigo. De no haber sido por esa manía de cazar animales, todo hubiera sido perfecto, pensó por milésima vez. Se acercaron al cartel y los 2 leyeron al unísono: «Se vende». «¿Se vende? No puede ser». Se miraron. «Ahora más que nunca tenemos que entrar». «No podemos, son casi las 10. Tengo que ir a cambiarme para ir a la estación a buscar los diarios». «La abuela me espera para almorzar», dijo Cynthia, poniéndose las botas sobre las medias mojadas. «Tenés razón, no podemos quedarnos más tiempo, pero me parece que esperar hasta el otro domingo es mucho». «¿Y si volvemos esta tarde?», preguntó Bruno, al mismo tiempo que ayudaba a su amiga a subir a la bicicleta. «¿Será peligroso?». Bruno pensó unos segundos. Después dijo: «Si venimos antes de que llegue la señora del intendente, no es peligroso. Sabemos que todos duermen la siesta los domingos». Ambos tenían los pantalones mojados. Salieron por el camino de pasto que iba desde la casa hasta la tranquera que ahora tenía el cartel «Se vende», y luego tomaron el de tierra hacia el pueblo. Estaban muertos de frío. El aire del invierno quería secarlos, pero el costo era tener más frío. Cynthia se adelantó y luego desapareció al cruzar las vías. Bruno detuvo su marcha y se recostó a pensar a la orilla del camino. Visitas. El colectivo llevaba todos los domingos del año a algunas personas de excursión al cementerio, que quedaba al costado de la ruta que conducía a la ciudad, a unos 10 kilómetros del poblado. La mujer que manejaba era la esposa del intendente, la encargada de explotar el sector turístico del pueblo. Como siempre ocurre en estas localidades, la gente no está muy conforme con las decisiones que toman los intendentes, pero también, como en todos los pueblos, es difícil contradecirlos, porque donde el que manda se enriquece y posteriormente con el dinero obtenido adquiere más poder, no es fácil rebelarse. Siempre en los pueblos chicos hay quienes dominan injustamente, pero también están algunos que se resisten. Los chicos del pueblo, de la misma manera como lo hacía Cynthia, visitaban a escondidas la casa abandonada, deseosos por conocer detalles acerca de ese lugar, y esto ponía de muy mal humor al intendente, que no dudaba en cobrar multas a las familias que dejaban que sus hijos ingresaran a ese territorio que él había hecho suyo.
Para Cynthia, en el caso de ser sorprendida, el problema era peor, porque el intendente era amigo de su padre, y esto, lejos de traerle algún beneficio, la perjudicaba. Si su padre se enteraba de que ella entraba al lugar prohibido y por lo tanto desobedecía al intendente, sin duda las cosas se complicarían. Esto de resguardar el lugar clandestino tenía un motivo bastante valedero para el señor intendente, don Eduardo Ruberino, y era que todas las tardes de todos los domingos la señora Hilda Ruberino, a las 6 en punto, después de dormir la siesta, guiaba a los curiosos interesados en conocer por fuera la residencia y les relataba partes de la leyenda, para que al menos algunos se retiraran intrigados. No había duda de que el sitio era explotado por el mandamás como si fuera patrimonio del pueblo. Nadie sabía quién era el verdadero dueño, aunque conocieran la leyenda de sus antepasados. Después de la visita guiada desde la oficina de turismo, la propia señora del intendente aconsejaba a los visitantes un pronto regreso y prometía para un futuro no muy lejano incluir un paseo por el interior de la casa. Claro que nunca se cumplía esta promesa. Don Eduardo tenía una posada al lado de la estación de tren. Los domingos, la gente que llegaba desde otros pueblos se instalaba allí y almorzaba antes de ser conducida a la casa abandonada. Pero la historia de la casa abandonada no era la única explotación del mandamás, sino que don Eduardo también sacaba réditos de la excursión al cementerio, ya que ponía a disposición de los habitantes el colectivo naranja y la voluntad de su esposa, pero les cobraba un peso por el viaje. Y como quien más, quien menos, todos tenían un muerto en la familia, los domingos el micro salía repleto y había que anotarse en una lista durante la semana para poder viajar. En épocas de fiestas de guardar, los viajes se multiplicaban. Las visitas a la casa abandonada también se duplicaban en noviembre o en las vacaciones de invierno. Las promesas de develar su interior quedaban sugeridas en los visitantes y por eso la mayoría decidía volver. Y como si los misterios fueran pocos alrededor de la casa abandonada, había un hecho que todos esperaban y tampoco nadie conseguía explicarse. ¿Por qué sucedía así? Como las cosas que no tienen explicación atraen a la multitud, no fue difícil darle al pueblo de Azul una identidad que en los alrededores nadie desconocía, aunque fuera un lugar olvidado para las grandes ciudades. Ese hecho tan misterioso y casi mágico que año tras año venía repitiéndose, estaba muy bien contemplado por el matrimonio Ruberino, y ellos se encargaban de difundirlo. El asunto tenía intrigados a Cynthia y a Bruno, y también a los demás habitantes de Azul. Y eso que sucedía todos los 28 de noviembre, desde que los más ancianos recuerdan, era muy rentable para la gobernación. Por eso noviembre, además de generar dinero con el Día de los Muertos, se hacían muchos viajes al cementerio, también era rentable porque todos los pueblos vecinos venían a la fiesta que se hacía en Azul. La fiesta era para celebrar el misterio. El misterio era que ese día, exactamente como si se tratara de un cambio designado por la naturaleza, la casa abandonada, esa casa que tenía sus puertas cerradas desde hacía añares, de golpe y de un día para otro sufría un cambio. Y así como quien cambia de color de piel cuando se expone al sol mucho tiempo, la casa a la luz de la luna cambiaba su tinta. La casa de paredes blancas, abandonada y misteriosa, se teñía de azul. Cada 27 de noviembre, ellos concurrían a la fiesta que se daba en vísperas del cambio del color de la casa, que pasaba de ser blanca a estar azul. Nadie en el pueblo pudo presenciar el momento justo del cambio de color. Era un misterio en qué momento sucedía ese pasaje del color blanco al color azul y viceversa. Todos sabían que el azul solo duraba un día en las paredes de la casa. La fiesta del jacarandá era una fiesta que empezaba desde la mañana con misa
procesión de la Virgen del Rosario y baile donde elegían reina y princesas e invitaban a reinas de otros pueblos. Pero lo más importante era lo que sucedía después. A la madrugada del día siguiente, mientras el pueblo dormía, agotado después de un día de fiesta, la casita abandonada se ponía azul. Ese fue el motivo por el cual el resto del año, aunque la casa volviera a estar blanca, todas la llamaban la casita azul. En el andén, domingo, casi mediodía, el colectivo naranja regresaba de la excursión al cementerio. Cintia y Bruno se habían cambiado de ropa. Cintia escondió las prendas mojadas en el fondo del canasto de la ropa sucia para no dar explicaciones. El tren llegaba al pueblo de Azul y todos se concentraron en el andén. El silbato anunció las 11:30. Bruno tocó el timbre de su bicicleta para que Cintia saliera de su casa con la suya. Se apuraron. El tren era una especie de cita obligada. Los chicos jugaban en el corredor de la estación. Las señoras caminaban por la plataforma de la vía. Los hombres hablaban de fútbol también en el andén. La máquina se acercaba echando humo. El ruido imponente espantaba a los perros y a las gallinas que andaban sobre los rieles y todos se detenían a observar a los viajeros que al mismo tiempo y con el mismo asombro reparaban en los lugareños. Algunos pasajeros descendían y se iban a la posada del intendente para almorzar y a la tarde hacer la excursión de la casa abandonada. Otros seguían hacia diferentes destinos. Los visitantes tenían una sola posibilidad de regreso, el tren de las 11 de la noche. Eran los únicos horarios de trenes del pueblo desde que el nuevo presidente del país había decidido recortar gastos. La gente que no tenía auto no podía ir a la ciudad más que un domingo. Ese acontecimiento producía otro, la llegada de las noticias con el único diario que venía a Azul en toda la semana. Cintia se acercó a Manolito, el encargado del kiosco. Le pidió 12 ejemplares, uno para la abuela y otro para su padre, pero solo vendía uno por persona. Tuvo que hacer la cola 2 veces. Luego Bruno compró uno para su madre. Y así los dos, muertos de risa, salieron en bicicleta por la calle principal, desafiando una carrera para ver quién llegaba primero hasta la casa de Cintia. La mañana se embutió de lleno en el mediodía pueblerino, donde no faltaba la música dominguera, que salía por los amplificadores de la camioneta del intendente. Las cumbias resonaban provocando una alegría momentánea en los habitantes. El colectivo naranja entraba en el galpón de la municipalidad. La gente se iba a leer el diario a sus casas. La música que ofrecían los altoparlantes de la camioneta del intendente solo quedó de fondo cuando una voz dijo: Señores y señoras del pueblo de Azul, visitantes y vecinos, como todos los domingos, los esperamos para realizar la excursión a la casita azul, solo por $1. Sea puntual. A las 6 de la tarde, el colectivo naranja parte desde el galpón municipal. No se pierdan la gran novedad. Bruno y Cintia se alejaron por la calle de la plaza corriendo una carrera, mientras el tren proyectaba su retirada. El sol vino a calentar al menos un poco las bocanadas de aire frío que desparramaba el invierno. Los tilos de la plaza estaban desnudos y los juegos tan solitarios como la casa abandonada. El único local que estaba abierto era la librería de Don Simón, que prestaba libros y dejaba al alcance de quien lo deseaba el diario que él había comprado, después de leerlo, claro. El olor a tuco salía de las casas mientras las viejas amasaban tallarines. En la posada, el menú también era tallarines con tuco.